¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la redacción abierta, 7 de la tarde, 6 en Canarias. Tenemos un programa que es uno de los últimos antes de la Navidad. Mañana, día 21 de diciembre, vamos a celebrar un programa en la redacción abierta, que es un programa especial dedicado íntegramente a la Navidad, sobre cómo vestir una mesa, sobre cómo catar un vino, sobre cómo vestirse usted si va a alguna fiesta. Incluso vamos a hablar de películas navideñas con David Felipe Arranz, que saben ustedes que es nuestro crítico cultural de cabecera, pero que mañana nos va a recomendar no una ni dos, sino 9 películas para disfrutar en familia y como usted quiera. También hay películas en fin, que son para de cine adulto. Con esto no quiero decir que no la puedan ver los niños, desde luego, pero que son todas relativas al mundo de la Navidad. Cine desde el año 1947, que es la primera película que David Felipe Arranz nos recomendará, hasta ya los años 2000, todas con ese mismo ambiente navideño. No se pierdan el programa de mañana, yo creo que les va a interesar. Hoy vamos a hablar de diferentes asuntos, vamos a hablar de actualidad política, como siempre, por supuesto. Vamos a hablar de lo que se nos viene encima en Cataluña otra vez, de esta reunión bilateral, así la ha descrito el presidente Torra, entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Vamos a hablar también sobre lo que podría ocurrir mañana en Barcelona. Ya saben ustedes que los CDR, los escuadrones separatistas, están empezando a tomar algunos puntos neurálgicos de la ciudad y se avecina que va a haber, en fin, va a haber lío mañana. Vamos a ver por dónde salen estos peligrosos CDR, pero mañana Barcelona podría ser una ciudad peligrosa. Vamos a ver si los Mossos d'Esquadra, esta vez sí, aceptan según qué órdenes, y también la Policía Nacional. Hay 3.000 efectivos desplegados en Barcelona que han llegado desde toda España para intentar que mañana lo que ocurra en Barcelona entre dentro de lo razonable y que no se salga de madre. Vamos a ver, porque con el independentismo saben ustedes que es difícil prever lo que podría ocurrir. Vamos a hablar de caza, porque saben ustedes que es uno de los temas que últimamente está sobre la mesa. Saben ustedes que Vox, la ola que ha upado a Vox a tener 12 representantes en el Parlamento andaluz y a las encuestas, ya saben ustedes que les dan una importante representación. Algunos sondeos ya le dan a Vox 29 diputados en el Congreso Nacional. Bueno, pues como decía, una de las ideas fuerza que está manejando Vox, además de la unidad de España, del combate contra la ideología de género, lo que consideran ellos un feminismo ultramontano, contra la corrección política en general. Digo, además de estas dos cosas, hay una tercera pata que está dando mucho que hablar y que también, a juicio de muchos analistas, habría servido para explicar los resultados de Vox en Andalucía. Esa tercera pata es lo que llaman en Vox las tradiciones rurales, las cuestiones cinegéticas, la caza, la pesca, la tauromaquia, todo lo que la España rural, la España alejada de esta gran urbe que es Madrid, de las grandes urbes españolas en general, se ve como normal y que los urbanitas vemos, muchos de ellos y cada vez más, como cuestiones que es preciso replantearse desde un punto de vista moral, en tanto que la caza, la pesca, la tauromaquia no serían sino deportes de asesinar a seres, no humanos, pero a seres. Esa es la lectura que hace el animalismo y que cada día más va impregnando algunas formaciones de izquierda. Vamos a tener, para rebatir esos argumentos y para que nos explique cuál es la situación de la caza en nuestro país, a Juan Herrera Coronado, que es técnico de la Real Federación Española de Caza y director de la Escuela Española de Caza. Lo vamos a tener en el plató inmediatamente y luego vamos a tener al periodista y analista político, no ha estado nunca aquí con nosotros, Eduardo Hernández Ripoll. Antes, sin embargo, me gustaría que conocieran ustedes la felicitación navideña que una empresa, a la que en esta casa le tenemos mucho cariño, ha preparado para todos ustedes. Es una empresa cárnica, es una empresa española, de Murcia, por dar más señas, y que yo supongo que ya conocen el nombre, se llama El Pozo. Y ha preparado para ustedes esta felicitación navideña en clave audiovisual.
Pues son las 7:10, casi prácticamente las 7:10 de la tarde, y estamos en presencia de José Herrera Coronado. Juan Herrera Coronado. Juan Pascual es un nombre compuesto, pero vamos, tú quieres que te llamemos Juan, ¿no? Juan, vale. Juan Herrera Coronado, que ya les he dicho antes que es técnico de la Real Federación Española de Caza y además es el director de la Escuela Española de Caza. Y además me decías que eres ingeniero forestal, ¿no? Sí, graduado en Ingeniería Forestal y bueno, pues nos dedicamos un poco a ello. Entiendo que ahora tenéis... Bueno, yo quiero vamos a hablar de política porque desgraciadamente entiendo que esto a vosotros os incomoda porque no es a lo que os dedicáis, pero os han metido de bruces en el debate político. Nos han metido de bruces porque sin duda la caza es un sector importantísimo y cada vez se está demostrando más. Importante en el mundo rural, importante en el desarrollo rural. Esta mañana he estado en una jornada de trabajo en la Red Rural Nacional de la que formamos parte, porque la caza es un elemento indispensable en el desarrollo rural y de lucha contra el éxodo rural que va a acabar con un campo desértico. Y no olvidemos que la ciudad está muy bien, pero todo lo que llega a la ciudad llega del campo, con lo cual sin campo la ciudad tampoco se sostiene. Cuando decía que que les han obligado a no a significarse, porque yo entiendo que ellos no pueden significarse políticamente, pero hay partidos políticos que prácticamente les están empujando fuera del sistema, y entiendo que a muchos de ellos les va a obligar a significarse políticamente porque hay determinados partidos, estoy pensando por ejemplo en Podemos, pero últimamente también el Partido Socialista, estamos escuchando declaraciones controvertidas, incluso por parte de algunos ministros y ministras, en contra, de manera explícita, en contra de la caza y de la pesca. De manera que, en fin, yo si fuera cazador y según qué partidos no quisieran verme ni en pintura, pues obviamente iba a ser difícil que votara a esos mismos partidos. O sea que la caza, que hasta hace bien poquito era una actividad desideologizada, transversal, pues hay según qué partido, no hablo de los cazadores, hablo de que fuera del mundo de la caza les están empujando a votar a según qué opciones. Y les decía antes que hay un partido que está irrumpiendo en los últimos meses, que se llama Vox, que está haciendo precisamente, como verá de amenazada la caza, está haciendo bandera de las actividades cinegéticas, que es Vox. Yo no sé hasta qué punto tenéis reuniones con los partidos políticos, tenéis reuniones con el Partido Popular, que últimamente parece que también está tomando esa bandera. Es decir, se os está atacando por una parte, pero por otra parte existe cierta reacción, cosa que también es un poco tranquilizador. Bueno, es de agradecer y es fruto de un trabajo que sin duda pues ha realizado mi presidente Ángel López, ha realizado, por ejemplo, la Federación Andaluza, ahora en las elecciones andaluzas, con su presidente José María Mancheño, una campaña que era La caza también vota. Pero nosotros no nos significamos con ningún partido político en concreto, nosotros defendemos una actividad legal, perfectamente arreglada, como los técnicos sabemos y demostramos científicamente, beneficiosa y necesaria para el medio ambiente. Ahora, también nos debemos a nuestros federados y tenemos que decirles cómo se posicionan los diferentes partidos políticos para que lo sepan. Entonces, bueno, pues nos hemos reunido con diferentes partidos políticos, en Andalucía con todos. ¿Con todos? ¿También con el PSOE y con Adelante Andalucía? Creo que Adelante Andalucía no quiso recibir a la federación. Pero bueno, nosotros estamos abiertos a todos y allá donde nos inviten iremos a difundir lo que es una actividad, como digo, perfectamente compatible con los demás usos del medio ambiente y necesaria además. Voy a hacerte abogado del diablo y además voy a preguntarte preguntas que seguramente te parecerán absurdas y simples, pero que son las preguntas a las que entiendo que os vais a enfrentar si no os estáis enfrentando ya. Delante de un periodista, delante de un micrófono, pero también en las redes sociales. Como por ejemplo, ¿cómo es posible que vosotros, los cazadores, digáis que sois un elemento indispensable si estáis matando animales? Bueno, para empezar, la definición de caza, que se puede consultar en multitud de documentos, incluso en la RAE, no es solo el abatir un animal, que es, por así decirlo, el efecto último que tiene la actividad, ¿no? Y en algunas modalidades. Hay muchas otras y acciones de caza que son simplemente el acorralar a un animal, el atrapar a un animal con o sin muerte. Hay pesca sin muerte, por ejemplo. En fin, la caza es mucho más que eso. Lo que pasa es que sí es verdad que al final pues acaba con la muerte del animal en muchos casos, pero que no deja de ser un aprovechamiento de un recurso natural renovable cuya ordenación y cuyo equilibrio implica ese aprovechamiento propio. Sin él, las poblaciones alcanzarían unas densidades excesivas
y acabarían por desaparecer de manera brutal y cruel, que es como funciona la naturaleza, mucho más que la caza. Es decir, que sin cazadores, esos animales que estamos viendo desaparecerían. Sí, por ejemplo, la cabra, el macho montés, tuve un compañero que tuvo que formar una cuadrilla de guardas en la Mora de Cortes, en la Comunidad Valenciana, porque el exceso de cabra, como está pasando también en Madrid, produjo que la falta de alimentos, la densidad excesiva, la aparición de enfermedades como la sarna, que hacen que los animales acaben muriendo de inanición y enfermos, y no muere uno, mueren todos, ¿no? Entonces la caza lo que hace es aprovechar el excedente de población y además se practica con unos planes técnicos de caza que te dicen lo que tienes, que te ordenan el recurso, como se hace el aprovechamiento maderero y como se hace cualquier aprovechamiento forestal de manera técnica y ordenada. Estos son verdades que son más complejas que los habituales dogmas y eslóganes del animalismo. Algunos de ellos incluso están llevando ya a describir y a calificar a los cazadores, a los pescadores, incluso a los toreros, literalmente como asesinos. Y esto es porque se está produciendo una deriva moral, ideológica, intelectual, según la cual prácticamente la vida de un animal vendría a ser casi equivalente, y para algunas personas incluso equivalente, o incluso de mayor valor que la de un ser humano. Y yo creo que nos estamos volviendo locos, Juan. Yo creo que estamos perdiendo el norte y eso se debe principalmente a un problema educacional, a un problema en el que, bueno, pues a los animales, bajo el desconocimiento profundo de esa realidad rural, se les dota, se les humaniza, se les dotan unos derechos que no tienen, es decir, los hombres, las personas, el ser humano, tiene unos deberes para con los animales, como animal racional, pues lógicamente de evitar su sufrimiento, de evitar un maltrato, pero teniendo por maltrato lo que realmente es un maltrato. Es decir, el pollo que te comes, pues ha tenido que morir, porque no te lo vas a comer vivo. Y si te gusta el lechazo, pues estás comiendo un bebé, y no es un infanticidio, es decir, pero claro, la desconexión profunda de la sociedad urbana con el medio rural provoca que los niños crean que las chuletas vienen en la bandeja del supermercado y no sepan realmente de dónde vienen, ¿no? Entonces estamos perdiendo el norte. Cuando un perro se come a un señor y resulta que tiene más derechos el perro que el señor. O sea, yo creo que es un problema social mucho más grave de lo que a priori parece. Y tú señalas el origen, la génesis de este problema en la educación. Yo creo que sin duda es un problema de educación, es un problema de humanizar los animales, es un problema de falta de conocimiento. Y nosotros no queremos que todo el mundo sea cazador, ni mucho menos. O sea, nosotros lo que queremos es que se conozca la actividad y una vez desde el conocimiento te posiciones a favor o en contra, ¿no? Pero el problema real es el desconocimiento profundo de una actividad, como digo, además de las más regladas de España, con más leyes en cada comunidad autónoma y con un montón de trabas que además pues cada vez dificultan más el que los jóvenes puedan practicarla. Ahora hablaremos de las leyes autonómicas, porque tengo entendido, y esta es una de las principales quejas del sector, que no hay una sola ley de caza en España. Hay 17. Existía una ley de caza nacional, que es la ley del 70, y a partir de entonces las competencias en materia de caza están totalmente transferidas a las comunidades autónomas. El Ministerio tiene competencias de conservación y biodiversidad, pero lo que es la caza está transferida. Eso provoca que, a falta de una ley marco base que regule un poco pues una concordancia, que en cada comunidad autónoma te encuentres una cosa. Y fíjate, si es incluso un agravio comparativo, nosotros es como si cuando conduces tuvieras que sacar tu carnet de conducir en cada comunidad autónoma tuviera unas limitaciones de velocidad, de sanciones, de tal. O sea, es un popurrí muy complicado que tampoco beneficia en absoluto al sector. Esto en realidad es el ejemplo de la caza es muy ilustrativo de lo que es el Estado autonómico en muchas materias y muchas competencias, porque esto que ocurre con la caza ocurre con multitud de sectores, muchos de ellos también sectores económicos tan importantes o más incluso que el sector cinegético. Decías que la educación, tú pones el foco en la educación, pero yo creo que también existe una tendencia de carácter político. Estoy hablando de grupos autodenominados animalistas que de un tiempo a esta parte, desde hace poquito tiempo, de 5 o 6 años a esta parte, están ganando en envergadura y en influencia sobre los partidos políticos. Porque si bien es verdad que PACMA, que sería de alguna manera el partido político que reuniría todas estas esencias animalistas, no está teniendo representación, aunque está creciendo, pero no ha entrado en ningún parlamento autonómico ni tampoco en parlamento nacional, sí que es verdad que sus reclamaciones están siendo adaptadas a otros partidos políticos. Es decir, el animalismo está ganando la batalla de las ideas en muchos partidos de izquierda.
Bueno, ya te digo que nosotros, por ejemplo, Podemos en su día sí se reunió con la Real Federación Española de Caza y parecía entender la actividad, luego resulta que aparece en Andalucía y no quiere saber nada. Bueno, sin duda hay un trasfondo político, yo creo, de una ideología de fondo y bueno, el efecto es esa falta de educación en los jóvenes y esa falta de sentido común realmente, porque al final, como te digo, es una actividad necesaria para todo aquel que conoce el medio ambiente. Es decir, para mí un ecologista no tiene por qué tener ni idea de medio ambiente, el que sabe es un ecólogo. Entonces, bueno, pues... El científico es el ecólogo. Puedes vender humo y a base de repetir una mentira, para mí por lo menos no se convierte en verdad, ¿no? Decía yo que el colectivo, vosotros, los cazadores, os estáis viendo tan acorralados, tan señalados, tan amenazados, que ha ocurrido algo que hacía mucho tiempo que no ocurría en España, y es que os habéis, y entiendo que seguiréis teniendo intención de manifestaros. Sí, desde luego es una opción que está ahí y que se baraja ante la falta de respeto de muchos sectores. Como te digo, en su día se celebró una manifestación en varias provincias, en muchas provincias de España, que salimos en todos los medios, simultánea, pidiendo respeto. Lo que pasa que, bueno, pues sigue pasando lo mismo. Resulta que sales en la mitad de medios que cuando se manifiestan 4 gatos, ¿no? Entonces, pues es algo muy grave, ¿no? Y además, muchos medios de comunicación hablan de la caza cuando, por ejemplo, se despeñan 6 o 7 perros de manera accidental, como el vídeo aquel que pudimos ver en todas las televisiones hace 5 o 6 días, dando y proyectando una imagen de la caza que no se corresponde en absoluto. Según describían muchas televisiones, el cazador casi que disfrutaba viendo a sus perros despeñarse. Bueno, el cazador lo que tuvo es un disgusto tremendo y se jugó la vida para intentar evitar esa situación. Eso fue un accidente, entonces yo no te puedo hablar de ciclismo mostrándote un señor que se despeña, ni te puedo hablar del sector de la carne mostrándote un carnicero que se rebana un dedo. Son accidentes y como tal hay que tratarlos, ¿no? Dentro del conocimiento además de la actividad, y yo creo que se ha sacado de madre y bueno, pues al final es lo que interesa, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Decías antes que hay muchos niños que piensan que las chuletas de cordero vienen directamente en una bandeja y no proceden de un animal. El problema y lo dramático es que cuando esos niños descubran, como hay algunos colectivos animalistas que lo están intentando hacer ver, pero de una manera perversa y absolutamente encanallada, que efectivamente procede de un animal y que se está matando a un bebé de animal para que tú puedas comer, hay muchos niños, muchos adolescentes, no sé si es una moda, si será pasajero o se acabará consolidando, que apuestan ya por el veganismo. Es decir, por una cuestión moral. Yo, por supuesto, estoy en contra de la caza, pero porque estoy en contra de que se mate ningún animal, incluso para comer. Es decir, yo creo que el trasfondo del debate es mucho más profundo, ¿eh? Es mucho más profundo y es desde la sinrazón absoluta. Es decir, nosotros tenemos unas piezas dentales que se llaman caninos, que lo que demuestra es que somos carnívoros y hemos desarrollado una mente superior a la de otros muchos animales y el raciocinio, entre otras cosas por el consumo de carne, ¿no? Entonces, el que tú digas que no quieres comer carne, pues es perfectamente lícito, ¿no? Otra cosa es que nos lo quieras vender como lo beneficioso y como lo lógico y como lo positivo. Habría que hablar con un nutricionista o un experto en nutrición, pero sin duda el consumo de carne es necesario para el ser humano porque va en nuestra naturaleza. Y en ese sentido, la carne de caza, que además hay una campaña muy potente en ese sentido, es una carne natural, es una carne que viene del campo, es una carne de una calidad excepcional, y ahora que decías que se acercan las Navidades, pues es una carne que da valor añadido a cualquier cena en estas fechas. Desde luego, y es la mejor carne que ustedes pueden consumir, desde luego, la más natural posible porque no proviene de granjas, aunque las granjas, por supuesto, en nuestro país, y pese una vez más a lo que intentan mostrar algunos medios de comunicación, son las más seguras, no sé si del mundo, pero desde luego una de las más seguras. Nuestro proceso alimenticio en nuestro país es de los más garantistas que existen. Yo quería preguntarte, Juan, al respecto de la importancia del sector. Es decir, cuando estamos poniendo, y se está haciendo incluso desde el gobierno, hay una ministra de nombre Teresa Rivera, que es ministra de un ministerio de reciente creación, que se llama Ministerio de Transición Ecológica, que incluso ella, no estamos hablando de manifestaciones y algaradas callejeras cuyas reivindicaciones, en fin, son las propias de grupos minoritarios radicales. Estamos hablando de un ministerio del Gobierno de España. Están lanzando mensajes que pueden amenazar, desde luego desestabilizar, que ya creo que lo están haciendo, pero amenazar la propia continuidad del sector. Un sector que vosotros decís que es
por supuesto, sano, pero también económicamente muy beneficioso para el país. A ver, cuéntame. Pues mira, económicamente la Real Federación Española de Caza hizo un estudio hace tiempo, pero bueno, ahora a través de la Fundación Artemisa, de la que formamos parte, y con una consultora independiente, se hizo un estudio que demuestra que la caza mueve 6.475 millones de euros, lo que equivaldría a todas las ventas del sector vinícola en España, para que te das una idea de la importancia. Es una barbaridad eso. Con más de 185.000 empleos generados y con unos gastos que revierten directamente de más de 5.000 millones de euros, con lo cual yo creo que es un sector, vamos, básico en el campo, y de hecho el Ministerio de Agricultura cuenta con nosotros, colaboramos con ellos. Hace poco hicimos una jornada con la Dirección General de Sanidad Animal, porque es imprescindible el cazador en estos temas, y las declaraciones de esta ministra pues yo creo que han sido desafortunadas. Yo creo que son unas declaraciones personales, no las debe hacer como ministra, y además, si no son competencias de su ministerio, pues con más razón, ¿no? La Real Federación Española de Caza ha pedido en reiteradas ocasiones que nos atendiera, y de momento pues no se ha dignado a recibirnos, siendo la tercera federación más importante de España, y como digo, un colectivo, representando un colectivo de más de 1 millón de cazadores, ¿no? La tercera, el tercer colectivo más importante de España en cuanto a La tercera federación deportiva más grande de España. Después del, ¿qué será? ¿Fútbol? Fútbol y baloncesto. Y después caza. Y después caza, con más de 350.000 federados. Fíjense ustedes hasta qué punto está... los que vivimos en las ciudades y los que somos urbanitas, no, hay veces que vivimos, en mi caso no de manera voluntaria, desde luego, de espaldas a lo que ocurre en el campo, que en realidad el campo es, desde luego, en cuanto a kilómetros cuadrados en extensión, es la inmensa mayoría de nuestro país. Pero hay veces que estamos tan obnubilados, tan eclipsados en las grandes ciudades que nos ponemos una venda y no vemos lo que en realidad pasa. La tercera federación deportiva de España, solo por detrás del fútbol y el baloncesto. A mí me parece que eso da la medida de la implantación en toda España que tiene la caza. En toda España, acabo de decir. Cuéntame, y ya por curiosidad, porque los espectadores conozcan un poco más la caza, cuéntame cuáles son las regiones, nuestros territorios, donde mayor implantación tiene la caza. ¿Dónde se caza más en nuestro país? La caza, yo te puedo decir que en España se caza en toda España, está ligada culturalmente a todos los territorios de España. Y bueno, sí es verdad que hay modalidades pues más particulares de unas zonas o de otras, ¿no? Por ejemplo, la montería en la parte de la mitad subpeninsular pues está muy arraigada y nace de ahí. En el norte se caza de otra manera, se hacen unas batidas diferentes por la orografía del terreno, por la climatología del terreno y por las costumbres, ¿no? ¿Y por el tipo de animal también? Por el tipo de animal también. Hay muchos animales que en base a la altitud y a la orografía pues tienen, y a la climatología tienen sus factores limitantes, ¿no? Entonces, bueno, pues hay modalidades que están más extendidas por el levante, por el sur, por el centro peninsular, y otras por la mitad norte. Pero la caza, lo que hay que destacar es que es algo social, es decir, el millón de cazadores que hay en España no son todos el conde de Miramonte y van con un Rolls Royce a cazar, ¿no? El presunto elitismo de la caza, a ver, ¿esto en qué hay de absoluto, cierto? En absoluto, o sea, la caza es un deporte y una forma de vida, y se practica a nivel pues de cualquier pueblo, no más que ir cualquier sábado, cualquier domingo por cualquier pueblo de España, y es una tradición arraigada como la agricultura y de la que viven muchas familias en el campo de España, vamos. Yo soy de la costa, yo soy de un pueblecito que se llama Alcoy, en la provincia de Alicante, y tengo muchos amigos cazadores. Lo conozco. ¿Conoces Alcoy? Sí, señor. Pues tengo amigos cazadores que yo no he cazado nunca, respeto y admiro la caza, soy absolutamente favorable, pero no lo he hecho nunca. Y tengo amigos que me voy de caza y siempre, como si no hubiera caza en nuestra zona, en la zona de Levante, se van hacia Castilla-La Mancha. ¿Qué pasa? Que en la ribera del país, o sea, las bueno, zonas... la orografía que, por ejemplo, en Albacete, ¿no? Más llano, en La Mancha, claro, pues no es lo mismo que en la zona tuya de Alcoy. Pero sin duda en la zona de Levante se caza mucho también la perdiz, por ejemplo, igual que en Castilla-La Mancha. Pasa, bueno, sí es verdad que a lo mejor hay menos densidad, o hay menos cotos, o hay menos disponibilidad, ¿no? También es verdad que en la zona de Levante pues hay muchas zonas donde hay un turismo masificado o hay más gente y bueno, pues el campo requiere a lo mejor más tranquilidad, ¿no? Pero vamos, yo te digo que en Levante hay muchísimos cazadores, hay una federación de la Comunidad Valenciana que funciona fenomenal y bueno, que ya te digo, la caza está arraigada a lo largo de todo el territorio nacional. En todos sitios, en Cataluña por ejemplo también. En Cataluña también. ¿Cuál es la federación? Porque entiendo que la Real Federación Española de Caza agrupa a las 17 federaciones autonómicas. Efectivamente, la Real Federación Española de Caza
Es una entidad nacional. Página web, para que se recordárselo a los espectadores. Sí, www.fecaza, F de Federación, E de Española, caza.com. Fecaza. Y ahí tiene un apartado de federaciones donde verán las 17 o 18 federaciones autonómicas con Ceuta, con sus delegaciones provinciales. Es decir, la caza es un deporte social, es un deporte de la gente normal, que lógicamente, como en todo, futbolistas, pues hay futbolistas de primera división que pueden ir con un Ferrari y están al más alto nivel, pero ¿cuánta gente practica el fútbol en España a nivel ocio, a nivel colegio, o sea, a cualquier La nivel, inmensa ¿no? mayoría. Cualquier pachanga un domingo entre amigos, ¿no? Pues la caza es exactamente igual, habrá una caza de élite para la gente que tiene unos recursos más elevados, pero hay una caza normal, que es la mayoría, pues de la gente que le gusta disfrutar del campo, que le gusta disfrutar, porque la caza además no es matar, la caza es disfrutar del campo, es disfrutar de ver las especies, es conocer las especies, su costumbre, la fauna, y así de hecho nos dan la importancia que nos dan, por ejemplo, en la detección de enfermedades, porque el cazador es el que al final está en el campo todos los días El contacto y controla esa fauna. con los animales. Cinegética y no cinegética, porque no olvidemos que las mejores fincas y todos los parques nacionales provienen de fincas de caza, que esa es la demostración más objetiva de que la caza es conservación. Y decía yo que yo no he cazado nunca, pero mi padre sí que ha cazado y ha cazado mucho, y siempre me decía, Rafa, no te engañes, los más preocupados por los equilibrios medioambientales y por los animales, y porque estén en las mejores condiciones, son los cazadores. Sin duda. Lo que pasa es que vender esto hoy, ya digo, a los millennials, a la gente joven es paradójico. Automáticamente te dicen, los cazadores, los que los matan son los más preocupados por ellos, ¿cómo es posible? Pues yo creo que es igual que un ganadero es el que más aprecia a sus reses y el que más se preocupa por ellas y el que va al campo cuando llueve, cuando hace frío y las cuida, independientemente de que lógicamente a todos nos guste comer ternera o nos guste comer cordero o nos guste comer cerdo. El cazador, cuando ha habido estas olas de frío tremendas el año pasado y de nevadas y en fin, los animales lo han pasado mal, el que cogía su coche, lo pagaba de su bolsillo y se iba al campo a dar comida y ayudar a los animales que estaban atrapados a lo mejor, era el cazador. Y así se ha demostrado eso en las televisiones. Con lo cual la realidad está ahí. Otra cosa es que la quieras ver o no, ¿no? No te quiero poner un compromiso porque obviamente no hay ninguna federación de todas de las 18 que existen en nuestro país más importante que otra. Todas son igual de importantes, solo faltaría. Pero ¿cuál es la más numerosa? Bueno, la yo que creo tiene más peso. que densidad poblacional y tamaño, Andalucía tiene un peso bastante importante, ¿no? Yo creo que ronda los 100.000 federados, aunque no te sé decir ahora mismo de memoria, pero bueno, hay federaciones muy grandes como Aragón, como Castilla-La Mancha, como, en fin, las federaciones de las Islas Baleares, la Federación Canaria. Es decir, es que en toda España la caza es algo natural y es algo normal y es algo social. Y bueno, lo que pasa, lógicamente, las comunidades más pequeñas, pues lógicamente tienen menos federados porque es un sector de la población. Dices, hablas de 187.000 empleos directos. Esto sin contar, entiendo, los indirectos. Bueno, el estudio está disponible en nuestra página web y se puede consultar. Lógicamente, la caza no solo genera un montón de empleos directos, sino que luego pues todo el cazador tiene, a lo mejor hace un gasto de transporte, hace un gasto de gasolina, hace un gasto de un hotel, hace un gasto de una comida, hace un gasto de material, hace un gasto de ropa. Es decir, que el gasto es muy amplio, ¿no? Pero hay muchísimos empleos que son directos de la caza, de guardería, de orgánicas, de empresas de carne, de, en fin, empleos de guardas de cotos, todo. Armas, ¿no? Sí, sí. ¿Tenemos en España fábricas de armas? En España hay fábricas de armas con tradición en el norte y bueno, pues también es un sector muy importante. ¿Cómo está en el contexto europeo? En fin, hay tanta tradición cinegética en nuestros vecinos, en Francia, en Alemania, en el resto de Europa. A nivel europeo hay una tradición importante, lo que pasa es que siempre está ligada a la fauna que hay en cada territorio, ¿no? Entonces, realmente en ese sentido España es uno de los países con mayor riqueza faunística y en ese sentido es un paraíso para la actividad cinegética porque tenemos, el cazador desde siempre ha cuidado de esa fauna. No olvidemos que, por ejemplo, el lince o el águila imperial sobreviven gracias al conejo de monte, en el que el cazador se ha dejado los cuernos, por así decirlo, por mantenerlo, por luchar por él, por investigar y por cuidarlo. De hecho, las zonas con más lince de España son fincas de caza en la provincia de Jaén. En Jaén. Pero vamos, que España no es una excepción, es decir, que se caza no es una excepción, en toda Europa. Lo que pasa es que para aquellos se creen que, o como dicen, que salimos al campo y disparamos a todo lo que se mueve y tal, en España está mucho más regulada y mucho más duramente regulada la caza y las armas
que en el resto de la Unión Europea. Pero en nuestro país se caza más, pues quizá por esa diversidad, hay más afición. Bueno, es muy importante el número de aficionados a nivel nacional, sin duda, de los más importantes de Europa. Y por último, con respecto a... Porque yo creo que existe aquí un trasfondo, igual que veo un trasfondo de origen ideológico con esta nueva corriente animalista que apuesta no solo por suprimir la tauromaquia, sino por prohibir literalmente, abogan por la prohibición literal de la caza y de la pesca. Aparte, como digo, de esta corriente ideológica, percibo también una suerte de combate de cosmovisiones ciudad-campo, que esto no lo habíamos tenido hasta ahora. Como que el campo está diciendo, oigan, que yo estoy aquí también, que yo también voto, que yo también vivo, que mis derechos también han de respetarse y que no tienen que respetarse por lo que digan los urbanitas que legislan. Nosotros también, en fin. ¿Tú percibes también esto, Juan? Hombre, se percibe, de hecho, ya te digo, la campaña de la Federación Andaluza de la Caza también vota, es lo que ha reflejado, que hay un sector muy importante, que son esos cazadores que a nivel nacional ronda el millón, pero es que ese cazador tiene mujer, tiene padres, tiene hijos, tiene familia, que lógicamente son conscientes de esa actividad y de la importancia, con lo cual podríamos hablar de bastante más de 1 millón de votos, y no solo la caza, sino otros aspectos del mundo rural, que lógicamente está absolutamente abandonado por esa gente urbanita, y yo creo que es un defecto, como te digo, educacional que tendríamos que corregir. Bueno, pues Juan Herrera Coronado, ha sido un placer. El placer ha sido mío. Mil gracias por explicarnos, en fin, todo cuanto tiene que ver con la caza. Ha hecho un ejercicio de pedagogía para acercarle un poco a ustedes la caza. También nos ha hablado de las controversias que existen ahora mismo y cómo algunos partidos políticos están de alguna manera empujando a los cazadores a una significación política que hasta ahora no habían tenido que hacer. Juan tampoco se ha significado, pero vamos, a buen entendedor, pues pocas palabras bastan. Hay algunos partidos que literalmente quieren prohibir el deporte y hay otros que quieren protegerlo, de manera que, y se trata de 1 millón de cazadores, ¿no? ¿Son 1 millón? 1 millón de cazadores. No sé, yo desde luego si fuera político, poca broma con esto. Ven ustedes que abajo a la izquierda de sus pantallas tenemos a mi compañero Juanma Pérez Noya, que está en Barcelona y que vamos a contactar con él. Raquel, me dices después de la publicidad, ¿no? Ah, ahora. Bueno, pues lo dicho, Juan, yo a ti te despido. Mil gracias, ha sido un placer. Estamos a vuestra disposición. Intereconomía está con vosotros y aquí tenéis un micrófono y una televisión para, en fin, proyectar vuestro mensaje. Muchas gracias. Juanma Pérez Noya, ¿qué tal, compañero? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes desde el Palacio de Pedralbes, donde ahora mismo, hace apenas unos minutos, ha comenzado esa reunión, no sabemos si bilateral, así por lo menos lo describe la Generalitat, entre el gobierno catalán y el gobierno nacional, el gobierno de España. De una comunidad autónoma. Nada, Juanma, 2 minutitos. Perfecto. Vamos a publicidad. Bueno, pues ya estamos de nuevo en la redacción abierta, son las 8 menos 20 de la tarde. Saben ustedes que tenemos conexión directa con Barcelona, con nuestro compañero Juanma Pérez Noya. Acabamos de despedir a Juan Herrera Coronado, que ya saben ustedes que es el director de la Escuela Española de Caza, miembro de la Federación Española de Caza, y bueno, ya lo han escuchado, la importancia que tiene la caza para nuestro país y cómo observan a mi juicio, irresponsabilidad del gobierno, señalándoles como, en fin, como un colectivo destinado a desaparecer, condenado a la desaparición. Hay que acabar, ha dicho la ministra Rivera, no ha dicho exactamente hay que acabar, pero ha dicho que si por ella fuera, prohibiría, y eso sí que es literal, la caza, la pesca y, por supuesto, los toros. Están poniendo a los cazadores, desde luego, en una encrucijada y veremos por dónde acaba saliendo este conflicto. Saben ustedes que hay 2 partidos, el primero de ellos es Vox y el Partido Popular se ha unido recientemente, defensores explícitos de lo que llaman las tradiciones rurales españolas, que son la caza, la pesca y los toros. Volveremos, desde luego, con este tema porque es un tema interesante, es un tema del que tenemos que aprender, y es un tema que puede dar y quitar votos en función de las políticas que unos y otros reivindiquen. Vamos a ver.
Me dicen que tenemos de nuevo conexión con Barcelona. A ver, Juanma, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. No sé si aquí te estamos viendo, como siempre, casi a pecho descubierto en pleno diciembre, casi en Navidades. Juanma, estás delante de ahora mismo un... Sí, bueno, la temperatura no es demasiado elevada, pero a nivel climatológico sí que hemos visto un poquito de ambiente caldeado cuando por lo menos ha llegado el presidente del gobierno acompañado de sus principales ministros a este Palacio de Pedralbes para comenzar la reunión con Quim Torra y dos de sus consejeros. Como has comentado antes, Rafa, hay bastante confusión porque mientras el gobierno nacional, el gobierno de España, afirma que esto no es una reunión bilateral, sino que simplemente aprovechando el Consejo de Ministros de mañana, Quim Torra va a recibir como anfitrión a Pedro Sánchez y aparte Meritxell Batet, ministra de Política Territorial, y Carmen Calvo, la primera vicepresidenta del Gobierno, se van a reunir con Pere Aragonés y con Elsa Artadi, consejera de Presidencia, es decir, con sus homólogos. Sin embargo, desde la Generalitat dan una versión totalmente diferente. Dicen que esto es una cumbre bilateral, es decir, de igual a igual, de Estado a Estado, y que se van a reunir tanto Sánchez como Carmen Calvo como Batet con, a la vez, Torra, Aragonés y Elsa Artadi. Así que hay confusión, hay dos versiones, porque el gobierno de España intenta dar apariencia de que Pedro Sánchez no ha vuelto a claudicar ante Quim Torra. Juanma, a ver si no me falla la memoria. Acabas de decir que, obviamente, aparte de los presidentes, el presidente del Gobierno de España y el presidente de la Generalitat, les acompañan por parte del Gobierno de España Calvo y Batet, dos mujeres, una de ellas catalana, y por parte de... Carmen Calvo, la primera vicepresidenta, y Meritxell Batet. Y Meritxell Batet, que es la ministra de Organización Territorial, ¿no es así? Exacto. Además, no sé si saben ustedes que Meritxell Batet es catalana, obviamente, como su nombre y su apellido nos hacen sospechar, y es además miembro del Partido Socialista de Cataluña. Es además de la rama más catalanista, al contrario que Josep Borrell, que también es un socialista catalán. Meritxell Batet es de la rama más catalanista del PSC. De manera que esto también puede hacernos sospechar de por qué derroteros va a discurrir esta cumbre a juicio de los independentistas, esta reunión a juicio del Gobierno de España. Juanma, aparte de Joaquim Torra, va a estar con él Elsa Artadi, decías, y Pere Aragonés. Sí, Elsa Artadi, que es la consejera de Presidencia, aparte de la portavoz del Gobierno catalán, y Pere Aragonés, que es el primer vicepresidente de la Generalitat, el primer consejero en este caso. Por tanto, desde la Generalitat hablan de una reunión de igual a igual entre los tres principales miembros del gobierno español por un lado y catalán por otro. Y había muchas dudas, Rafa, más allá de a nivel administrativo de esta propia reunión, había muchas dudas acerca del ambiente que se viviría en Barcelona. Creo que podemos ver más o menos cómo está ahora mismo la entrada de este Palacio Pedralbes. Ahora mismo no hay mucha gente, teniendo en cuenta que la reunión ya se está produciendo. La expectación ha sido antes del comienzo de la reunión, cuando entonces sí que podíamos comprobar que en torno a unas 150 personas se concentraban a las puertas, entre ellos los famosos CDR, personas que han venido pues a proferir insultos cuando al paso de la Policía Nacional, perros, traidores españoles, también al paso del ministro, de los dos primeros ministros, y aparte de Pedro Sánchez, han insultado traidores, han proferido gritos de españoles, hijos de, bueno, como todo el mundo sabe, el lenguaje habitual, y ahora sí que estamos viendo cómo la situación está mucho más tranquila. Lo que es cierto es que algunos de ellos han intentado cortar la calle, sin embargo los Mossos d'Esquadra han podido neutralizar antes de que avanzasen hacia la avenida Diagonal. De momento no hay ningún incidente grave, más allá, por suerte, efectivamente, más allá de los insultos habituales hacia los representantes del Gobierno español y la Policía Nacional. ¿Qué dices hacia los representantes del Gobierno español y de la Policía Nacional? Sabemos que en las últimas horas se han desplazado concretamente 3.000 efectivos de la Policía Nacional a Barcelona para velar por el orden y en previsión de que pudiera ocurrir lo que ocurrió el 1 de octubre, es decir, que los Mossos d'Esquadra se rebelaran contra el orden constitucional. ¿Tú has visto, Juanma, por curiosidad, no es desde luego un dato científico que Juanma Pérez Noya lo haya visto o no lo haya visto, pero por curiosidad, ¿tú has visto, además de Mossos que estás viendo y nosotros también detrás de ti, has visto a furgonetas y miembros de la Policía Nacional?
Sí, han pasado algún furgón policial de la Policía Nacional, pero no han intervenido. Quienes se han dedicado a garantizar el orden, por lo menos en esta zona, han sido, como estamos viendo, los Mossos d'Esquadra, no las fuerzas de la Policía Nacional, que sí han pasado en un par de ocasiones, pero que se han mantenido al margen como posible refuerzo en caso de que los incidentes fueran mayores. De momento, quien garantiza la seguridad son los Mossos d'Esquadra. Juanma, porque este barrido que habéis hecho con la cámara me resulta muy interesante porque quizá muchos madrileños o españoles del resto de España, de fuera de Cataluña, podrían empezar a imaginarse que vuelve a Cataluña una rebelión y parece que el ambiente está bastante tranquilo. ¿Es la sensación que tú tienes también? Bueno, el ambiente está hoy, por lo menos, tranquilo en el entorno del Palacio Pedralbes. Sí que es cierto que al ver las cámaras de Intereconomía los comentarios habituales eran: vamos a intentar no hacer ningún tipo de acto violento para que no lo saquen la prensa española manipuladora. Ese es el grito con el que habitualmente se refieren a nosotros. Así que lo cierto es que no ha habido ningún incidente grave, eso es la verdad, pero eso sí, es el ambiente que se suele vivir en los últimos tiempos en torno a la prensa que intentamos venir a hacer nuestro trabajo, recibida con insultos, o por ejemplo hacia la Policía Nacional, que ya insistimos, les han acusado de maltratadores, de traidores, de perros españoles. La última pregunta, Juanma, y esto ya no es información, aquí ya te estoy pidiendo opinión y casi predicción. ¿Qué crees que puede ocurrir mañana a juicio de lo que estás viendo hoy? Nosotros la percepción que tenemos es que hay intención, por lo menos, más que hoy, a las puertas de este palacio, donde sí que hay representantes del Gobierno de la Generalitat, mañana, antes del desarrollo del Consejo de Ministros, sí que puede haber algún tipo de incidente, porque como ya decíamos, ha habido algún conato para intentar cortar las calles. Sin embargo, los Mossos d'Esquadra han podido contenerlo porque lo han intentado en torno a unas 20-30 personas, no más. Además, la mayoría eran jóvenes o adolescentes. El problema es mañana, cuando sí que hay movilización real y seria para paralizar tanto los accesos a Barcelona como el entorno del Consejo de Ministros, hacer un boicot bastante más violento o agresivo. Y ahora ya sí que la última, Juanma. ¿Saben por ahí que eres del Madrid, incluso que eres socio? Ahora lo voy a gritar, ahora en cuanto despidamos la conexión. ¿Y podrías gritarlo en directo ahora delante de los Mossos y de los CDR? Sí, no hay ningún problema. De todas formas, te digo, Rafa, el segundo equipo con más aficionados en Cataluña es el Real Madrid. Es verdad, Entonces, por encima incluso del español. Demasiado extraño. Efectivamente. Juanma, sí, del Real Club Deportivo Español. Que mil gracias, que buen trabajo y que te cuides mañana, compañero. A vosotros, hasta pronto. Un abrazo. Bueno, pues ya han visto ustedes a Juanma Pérez Noya, nuestro compañero, desde el Palacio de Pedralbes, donde se está produciendo en estos momentos, a juicio de la Generalitat, una cumbre, como la que se produce entre la República Popular de Corea y el gobierno ruso, y a juicio del Gobierno es simplemente una reunión entre el Gobierno nacional y un Gobierno autonómico, que cada uno saque sus conclusiones. Lo cierto es que, y a juicio de esas imágenes que acabamos de ver, no es un ambiente demasiado, agresivo por lo que parece. Vamos a ver lo que ocurre mañana, pero por el momento sí que es verdad que hay del orden de 10 o 12 furgonetas de los Mossos d'Esquadra, pero quizá eso pueda disuadir a muchos de hacer tonterías. Vamos a pasar ya, Raquel, a la cámara grande porque quiero presentarles a nuestro invitado de hoy. Acércate, Eduardo. Gracias. Eduardo Hernández. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantadísimo de estar aquí en mi patria, en mi país, en mi feudo de amigos y de familiares. Mucho gusto. ¿Qué tal el viaje? Bien, recién aterrizado. Has llegado hoy, ¿no? Ha llegado hoy y prácticamente, bueno, pues no ha habido tiempo ni de descansar, pero bueno, tenía un compromiso contigo y me gusta cumplir mis palabras. Eduardo Hernández Ripoll es, como yo, es alicantino, de la provincia de Alicante. Él no es alcoyano, pero es de Villena, pero es uno de esos jóvenes, ya no tan joven, expatriado de nuestro país hace algunos años para buscarse la vida, para buscarse mejor la vida, y la verdad que ha encontrado una vida mejor porque Eduardo, que estudió conmigo la carrera y que, por ahí lo dejo, se trata nada más y nada menos que de mi mejor amigo, Eduardo se fue de hecho acaba de venir de donde él vive, literalmente esta mañana aterrizado de la República Dominicana, donde él vive y donde él trabaja, y acabo de verlo ahora en directo, o sea, no le ha dado tiempo ni a darle Luego nos tomaremos una cerveza, Hombre, Eduardo. por favor. Pero digo que Eduardo lleva 4 o 5 años
buscándose la vida y ganándosela bien en Hispanoamérica. Ahora, en los últimos años, 2 o 3, ¿cuántos? Mira, ya son casi 8, van a hacer en total en todo el continente americano, ¿no? 8 años ya. Casi 8 vamos a hacer en febrero ya en total en varios países que nos hemos movido. Nacho, ¿y cuándo te vas a venir ya? Eso es la gran pregunta que tú me haces siempre, ¿verdad? Y Pero, que nunca me respondes. Hay muchas reflexiones que podemos compartir delante de los telespectadores. ¿Tú este programa lo ves allí o no? Lo veo, tengo que decir que no estoy mintiendo, lo veo, Sí, lo veo yo en otro sé. horario, normalmente a veces cuando almuerzo, cuando tengo Se un lo pregunto momento, porque sé que lo ve. sé que lo veo y hago algún comentario de vez en cuando por WhatsApp de algunos gestos de mi querido Rafa, y bueno, pues efectivamente lo veo y me parece muy interesante porque me parece un medio que dice lo que piensa y sin ningún tipo de tapujos, ¿no? ¿Y cómo te parece, cómo ves que, cómo lo hago yo? ¿Te parece que soy un buen profesional? Pues mira, ahora mismo no tengo, estoy bastante cohibido, ¿verdad? Pero sí. ¿Crees que lo hago bien o no? Yo creo que sí, ¿no? Yo me Los esfuerzo. telespectadores sabrán que sí, así es. Bueno, Eduardo, como decía, ha aterrizado desde la República Dominicana esta mañana, has estado en varias reuniones y ahora vienes aquí porque Eduardo es comunicador como yo, él es publicista, trabajas... Primero, sin abundar en detalles excesivamente personales, pero ¿a qué te dedicas en la República Dominicana? ¿Qué haces? Mira, Yo te he presentado como comunicador, como licenciado en publicidad y que te dedicas a la comunicación desde hace muchos años, pero concretamente, ¿a qué te estás dedicando desde hace 8 años en Hispanoamérica? Pues mira, al sector de la comunicación con grandes compañías, tengo que señalar que, bueno, que es cierto que muchísimos españoles, por desgracia, sobre todo a raíz de la gran crisis que tuvimos a partir de 2007-2008, tuvieron que emigrar. Yo lo hice por voluntad propia, la verdad, no tengo ese problema, pero y descubrí un mundo nuevo, descubrí el mundo que me esperaba. Normalmente en la capital, en el mundo laboral en el que yo estaba desempeñando mi quehacer, pues yo vi una alternativa de vida interesante, poco explorada y poco valiente también, que yo también animo a otros españoles a que lo hagan, quizá no tanto como antes, porque también es bueno echar raíces en su tierra uno y estamos en un problema de menos, exactamente de demografía que también tiene Exacto. que influir de alguna forma. Pero sí que, bueno, yo he encontrado un camino muy interesante, muy atractivo y que hay que también tener la mente emprendedora que muy bien este medio de comunicación también promueve. Me parece muy interesante, que nos llama mucho la atención, amigos míos de Hispanoamérica, que por qué en España señalizan continuamente, la mayoría de españoles quieren ser funcionarios. Es un concepto que no lo comprenden y yo caso con esa idea, es decir, ¿cómo es posible? Ayer vimos una noticia relacionada también con el tema del sector, que va a haber más plazas, es el sueño de muchísimos jóvenes y bueno, pues realmente me choca con el afán de emprendedurismo que he notado en América Latina, con amigos colombianos, Pero porque amigos también dominicanos. allí está todo por hacer, o sea, aquí el mercado También está es mucho cierto, más saturado. hay muchas más oportunidades, Claro. pero por eso también animo a que desde España, que tenemos un talento espectacular de los mejores del mundo, vayamos a ayudar a Hispanoamérica, a nuestros hermanos de Hispanoamérica, a hacer mejor las cosas, ¿no? Y se puede, hay una gran oportunidad. Vale, pero Eduardo, no me has respondido. ¿Qué haces exactamente allí? Mira, yo me dedico a la te comunicación. no te quiero que me digas la empresa en la que trabajas ni las No te empresas si no preocupes. quieres, pero vamos, ¿me puedes decir cuál es tu labor? Es consultoría pura de comunicación, que a través de grandes compañías y particularmente desarrollado para el sector bancario, el sector de seguros, el sector de turismo, especialmente ahora en los últimos tiempos. El sector del turismo también. El sector del turismo estamos Oye, incursionando muy interesante. Qué interesante, ¿eh? El sector del turismo en la República Dominicana, que ya me A contará. nivel regional incluso, a nivel América Latina, según el último estudio el último informe de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo, señalaba que América Latina había sido uno de los continentes, junto con otros continentes emergentes, de los que más habían crecido en el último 2018, el último informe. Y el hecho de que seas español, ¿es un plus allí? Mira, tengo que decir aquí dos cosas, ¿no? Efectivamente, el respeto que yo me encuentro como español en la América Latina es espectacular. Como otros compatriotas también habrán notado. Efectivamente, es espectacular, las puertas abiertas, la alfombra roja, de entrada, luego tienes que demostrar que efectivamente vales. Pero a priori... A priori tienes una carta de presentación bastante muy buena, podemos decir. Pero también existe, y tengo que señalarlo, y gracias por la oportunidad de poder decirlo aquí, existe todavía la leyenda negra, quizá en el ideario cultural asentado entre ellos, de que, por ejemplo, en el caso de Dominicana, de que los españoles nos cambiaron espejitos por oro. Todavía ¿Esto está te lo eso, siguen diciendo? Todavía está eso de alguna manera que de vez en cuando sale, ¿no? Me gustaría ir erradicando eso con ayuda de otros
otros españoles a poder ir cambiando ese tipo de percepción, porque yo creo que demostramos el talento español en América Latina, porque lo he visto yo, no me lo han contado, es espectacular, deja huella, sello y además un marcaje y una guía interesante para el desarrollo de estos países. ¿Y cómo te llevas con los indígenas? Bueno, pues son tremendamente, me encanta ver indígenas que se apellidan como yo, Hernández, ¿no? Y eso no puede decir lo mismo los anglosajones. Claro. Hace poco vi un estudio interesante, una comparativa de dónde están los indígenas en Norteamérica y dónde están los indígenas Esa en comparativa América seguramente la verías desde un programa que hicimos nosotros, un especial, creo que lo viste además. Sí, lo el vi, especial que estuve tuve muy atento. el honor de presentar, que hablábamos precisamente es eso, sobre España, sobre la leyenda negra, con personalidades, lo digo por si les interesa buscarlo en YouTube, personalidades de la altura de Iván Vélez, de Pedro Insua, de Carlos Esteban, de Fernando Paz, en fin, es un debate de los que mejor audiencia ha tenido, porque bien es cierto que en Intereconomía nos podemos permitir, somos valientes a la hora de permitir ciertos programas de cierta profundidad intelectual que en otros medios de comunicación no se atreven porque piensan que se les desplomaría la audiencia y que no sería rentable. Bueno, pues aquí no nos atrevemos. La República Dominicana, ¿cómo está el país? Porque la mayoría de los españoles, muchos españoles conocen la República Dominicana, pero no salimos, me incluyo, de lo que llaman las cárceles de oro, que son ¿cómo es el los país hoteles, de verdad? ¿no? Que no salimos de ahí. Exacto. Normalmente el turismo está concebido de una manera muy endógena y realmente no emerge la cadena de valor del turismo, se queda solamente en los hoteles, ¿no? No como España, que claro, España es entera un hotel, porque la seguridad que hay en el país, la gastronomía, el dinero, la prosperidad, los monumentos, el patrimonio, es todo un museo. Pero la imagen que tengo yo de República Dominicana, y he estado no sé si 2 o 3 veces, es que más allá del hotel y las playas paradisíacas, isla adentro no hay algo que merezca la pena. ¿Me equivoco? Sí hay, lo que pasa es que está en pleno desarrollo y yo confío que en el gobierno actual dominicano de Danilo Medina, pues sí que emprenda ese tipo de iniciativas en torno a una cadena de valor desarrollada del turismo. ¿Y qué quiere decir esto? A ver. Quiere decir artesanía, quiere decir gastronomía, que la hay, que es muy desconocida por el turista normalmente europeo. Ahora vamos a hacer una parte de la gastronomía, pero continúa hablándome. Y tú eres un visitador bastante frecuente de República Dominicana, pero muchos españoles conocen República Dominicana como Punta Cana. Punta Cana casi como país, es como isla, sí. Dentro de lo que es República Dominicana. Para nada, Punta Cana que mucha gente no lo sabe, es una zona privada, es una especie eso de... Para empezar. Eso para empezar. De los Rainieri, de una familia muy poderosa históricamente en República Dominicana, y Punta Cana es un desarrollo privado espectacularmente llevado a cabo, con un aeropuerto que es de los que mejor funcionan en el mundo y los más rentables del mundo, es increíble. Y es privado. Es privado. Y tiene una zona privada de casas y de centros comerciales absolutamente espectacular, que eso puede ser perfectamente Miami o Los Ángeles. Es como un marinador gigantesco. Mejor que un marinador. Bueno, sí, mejor, con todos los respetos, porque es un desarrollo, verdaderamente parece que estés en Estados Unidos. Y eso muchas veces dice, bueno, cuando yo estoy en República Dominicana me dicen, pero ya, cuidado ahí. Claro, seguridad. Cuéntame, habla de la seguridad. Bueno, pues mire, yo vivo en Santo Domingo es una ciudad que tiene sus islas, su burbuja, que puedes vivir bastante bien, te mueves en un entorno bastante interesante, pero también es verdad que luego, como todas las grandes capitales, cuando tú sales de lo que es el centro, pues tienes tus zonas peligrosas, ¿no? Pero igual que pasa aquí, yo no he tenido ningún problema y aquí es difícil. Aquí, no sé si has visto los índices de criminalidad que hay en España, que son los más bajos de Europa. O sea, sí, pero me refiero a zonas aparentemente, a que luego no lo sean, aparentemente más peligrosas, ¿no? Ahí sí que tienes en los suburbios. Pero tú no has tenido ninguna sensación de peligro. No, en absoluto, y mira que están otros países que sí lo he tenido y tú lo conoces, como Guatemala es un país que me preocupa más. Peligrosísimo. Bastante más peligroso. En República Dominicana puedes caminar, no hay ningún problema. Es verdad que no hay muchas aceras, eso es un tema diferenciado de organización urbanística, de Europa y nosotros y aquello, pero sí que es verdad que es interesante, ¿no? Entonces, yo veo que hay mucho por hacer, hay mucho de asesorar y hay mucho que ellos también están empezando a hacer, y por eso son países emergentes, porque realmente este país está creciendo en torno al 6% en los últimos años, más que Panamá, que es una de las grandes potencias que hay en América 6% Latina. Es una barbaridad. 6%, nosotros estamos casi al 2 y pico. 2,5, sí. Y ellos están al 6 varios años. Entonces, bueno, pues... El gobierno, me decías,
¿De qué color político es el El gobierno? gobierno pertenece a la Internacional Socialista del PLD, el Partido Liberal Democrático, de la Liberación Dominicana, y lo dirige Danilo Medina, es el presidente revalidado, que tuvieron que cambiar la constitución del país para poder ser reelegido. Es como si Aznar hubiese dicho, o a los 8 años, luego cambio de opinión y digo, no, vamos a reformar la Constitución. Imagínense que hubiese sido constitucional, que a los 8 años hubiese ido y hubiese tenido que abrir el melón constitucional para volver a presentarse. Y ganó las elecciones y bueno, está llevando una serie de reformas que para mí son insuficientes, pero creo que están llevando al país en una senda interesante de desarrollo. Dicen que los dominicanos, los gobiernos dominicanos, desde el punto de vista económico, son bastante liberales. Mira, República Dominicana, en mi opinión personal, totalmente subjetiva, es que tiene para mí lo peor del capitalismo, me puedo decir, que es una especie de dejar hacer absoluto y un poco falta de regulación, algunas de anarquía, cosas, ¿no? un poco caótico en algunas cosas, y lo peor del socialismo con unos impuestos casi como en Suecia, o casi como España, porque bueno, en España hay unos impuestos muy altos, comparado con los países donde yo estaba viviendo en América Latina, ¿no? Es decir, por eso hay tanto emprendedor, tal, pero claro, con tantos impuestos, dices, ¿por qué? ¿Dónde está el retorno? Aquí en España Claro. lo vemos, ¿no? Es decir, ¿Allí hay una colegio seguridad gratis de social, por calidad. ejemplo? ¿Eh? ¿Allí hay seguridad social? Allí hay seguridad social muy ínfima, muy particular, para las cosas más necesitadas, las personas más necesitadas y muy deficitaria, ¿eh? Pero, joder, pues sí, dice, yo pago carreteras, pago colegios privados, pago sanidad privada, ¿y dónde está el retorno? Que yo tengo de casi el 40 y pico % que te pueden retener allí, ¿no? Joder, pues no son bajos los Entonces, impuestos, ¿eh? por eso te digo, es lo peor de los dos modelos y ellos, el gobierno está encantado, pero los ciudadanos claro. que emprendemos no. Respecto de lo que llaman ahora el paisaje étnico, Ajá. ¿cómo es la República Dominicana? Mira, ¿Blancos, negros, me llamó mestizos? me llamó la atención porque históricamente sí que ha sido muy segmentado. Ahora hay mucha mezcla de todo tipo de etnia, ¿no? Es decir, sobre todo están los haitianos, hay mucha inmigración haitiana, que es una persona de color muy marcada. Es decir, y luego ya Sí, tienes... en Haití son todos negros, pero Absolutamente. casi no hay, o sea, No hay medias tintas. Exactamente. Clarísimamente un haitiano se reconoce claramente. Y luego está son el muchos dominicano. más pobres, ¿no? Sí, claro, Haití es el país más pobre de América Latina y uno de los países más pobres del mundo. Pero luego, por ejemplo, el dominicano es un poquito con la tez un poquito más clara, es decir, y luego hay un sector de personas blancas muy alto en República Dominicana, la gente no lo sabe, sobre todo en la capital. La ¿Sí? capital y la segunda ciudad de Santiago y los focos industriales y de desarrollo económico, hay mucha O sea, las persona élites económicas y políticas son blanca. blancas. La mayoría, política no tanto, porque eso ya es funciona de otra manera, no viene de siempre. Ya. Eso Se viene- rige en base a otros criterios, ¿no? Exactamente. Pero los que tienen la pasta sí son blancos. Normalmente los grandes empresarios son de origen blanco. De origen español o italiano, ¿no? Normalmente exactamente, de origen español, y fíjate los grandes apellidos que tienen las familias Porque eso dominicanas. me has dicho son- antes Rainieri. No, ¿cómo eran los de Rainieri. Punta Cana? Rainieri. Rainieri Fran Rainieri es el hacedor de Punta Cana, junto con mucha gente no lo sabe que también Julio Iglesias participó. Sí, Exactamente. eso sí lo sabía. Y él tiene varias propiedades allá, ¿eh? También dicen que en el paisaje étnico de la República Dominicana hay mucho taíno, que Ajá. era la tribu indígena de allí. Esa es la cultura que ellos, digamos, el origen étnico que tiene la isla. Y hay otra ¿Qué? leyenda negra que dicen que fuimos los españoles los que acabamos con ellos. Bueno, como en todos los países de América Latina, que yo no me termino de creer porque hay mucha leyenda negra malintencionada. Bien. Acabamos con ellos, pero ahí los tienes a todos. Uno cruza el río Bravo o el río Grande, como dicen los mexicanos, y no hay otra cosa que europeos. Ajá, exactamente. Y desde el río Grande hacia Tierra de Fuego, bueno, en Argentina no, pero vamos, porque la zona del sur de Argentina y Chile era una zona muy poquito poblada y los pocos mapuches que habían fueron erradicados una vez Argentina y Chile obtuvieron la independencia por los propios argentinos y chilenos. De manera que ojo con las leyendas negras. Por último, y antes de... porque quiero que hablemos de política, Eduardo, quiero que hablemos de política española, pero para que ustedes tengan una idea de cómo funciona un país que en apariencia es tan conocido, pero que en el fondo es tan desconocido. El aspecto de la gastronomía. A mí me suena que aquí aquello debe ser frijoles y pollo y poco más. Sí, aparentemente, grosso modo, es más simple, es decir, tienes
No es una los gran países unidad. caribeños, en general, tienes un arroz con pollo y frijoles, básicamente. Y de ahí, a partir de ahí banana, gira todo, ¿no? Y banana, o guineo, que le llaman allí, que es Banana. para nosotros el plátano. ¿Allí te has comido muchas bananas o qué? Allí me gusta mucho esa fruta, por supuesto, y la ¿Te uva. gusta? Y la uva. Y también otras, ¿no? Y también Hay otras. guayaba, tienen otras frutas interesantes allí, muy ricas. ¿sabes? O sea que pollo, frijoles y arroz, ¿no? Y de ahí Ya, no... pero luego, tienes más lo que cosas. decía del turismo también gastronómico que está emergiendo en República Dominicana, hay realmente dulces, que por cierto, te he traído un regalo. No me digas. Te he traído un regalo, lo vas a degustar, esa parte de gastronomía dominicana, Mira, oye, qué ilusión. de un chocolate espectacular, que hay un cacao dominicano, claro. uno de los mejores del mundo, la verdad, y en ello están intentando explotarlo tal, y realmente tiene un recorrido muy, muy interesante. ¿Cuántas oportunidades hay en estos países? Yo hablo con mi amigo Eduardo y me dice que, en fin, que es un país en el que no está todo por hacer, pero está casi todo por hacer y por tanto hay más oportunidades, hay menos profesionales, hay menos competencia y por tanto más oportunidades de, en fin, de vivir bien si eres emprendedor y tienes una serie de... y si tienes valor. Pero claro, también echas de menos tu país, ¿no? Hombre, echo de menos. De hecho, uno de mis hobbies sigue siendo la política, como tú conoces, y sigo perfectamente informado de todo lo que pasa, casi más que en República Dominicana, ¿no? Claro. Estoy perfectamente al día de lo que está pasando en España. ¿Y no te gustaría volver? Estoy preocupado, ¿eh? Estás preocupado, vamos a hablar de eso, pero ¿no te gustaría volver? Bueno, en un futuro, por supuesto que me gustaría, ¿no? En un futuro. ¿Qué español que ama su tierra no quiere volver alguna vez a su tierra? Es decir, es un contradictus in terminis, ¿no? Vamos a publicidad y a la vuelta seguimos hablando. Están viendo ustedes las imágenes que por el momento en Barcelona se mantiene la calma. Vamos a cruzar los dedos porque así siga siendo. Vamos a publicidad y a la vuelta seguimos hablando con Eduardo Hernández Ripoll de política. Bueno, pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía. Te tengo que decir, Eduardo, que tenemos el grupo que compartimos con los hermanos Vidal, con Guillermo y con Pablo. Bueno. ¿Cómo se llama el grupo? No hablaría yo mucho de ese grupo. Lo digo porque nos están viendo los hermanos, los Vidales, y nos dicen, Capo, que es como le llamamos a Eduardo, te echamos de menos. Y una fotografía tuya y mía. Hombre, aquí, nos están aquí. viendo y un Oye, saludo pues de aquí. Un saludo, desde luego. A los hermanos Vidal. Guillermo, te habíamos dicho que Guillermo es ingeniero nuclear. Él se declara de ideología pronuclear, sencillamente, no hace falta decir nada más. Pronuclear, y él siempre, en fin, le hemos dicho que aprovechando el advenimiento del Capo en carne mortal. El Capo, algunos. El Capo de Eduardo, televidentes que no. que aprovechara a Guillermo para que viniera aquí a contarnos movidas nucleares de las suyas. Bueno, pero en su caso, cuando dice las cosas de verdad, no, Claro. no Que- posando. No, claro. Que él es muy de decir una cosa en público y luego en privado. Exactamente. No. Dilo de todas las movidas de Chernóbil y todo lo que decía. Qué barbaridad. Bueno, estoy esperando los mensajes de Guillermo. Muy bien. Bueno, Eduardo, estábamos hablando antes de la República Dominicana, de tu vida allí, de cómo es el país. Pero quiero que hablemos también de política española porque yo creo que estás casi más enterado que yo de lo que ocurre con la política española. De hecho, ahí ven ustedes que es uno de esos españoles de pulserita con la bandera de España que tanta rabia le da a Pablo Iglesias. ¿Por qué no? Y yo la tenía antes de que existiera este sujeto. Es decir, yo la tengo hace... Sujeto a Pablo Iglesias. Exactamente. Es decir, yo la tengo muchísimos años y independientemente de lo que digan o que Pues quieran... le molesta mucho a Pablo Iglesias. O el odio que quieran amedrentar. España existía mucho antes y a pesar de Pablo Iglesias seguirá existiendo sin ningún tipo de problema. Bueno, ¿cómo se ve la realidad política? Sí, dígame. Tenemos una llamada. Estamos en directo y sin embargo los compañeros nos están intentando boicotear. Bueno, esto es habitual, Eduardo, no te preocupes. Te decía que cómo se ve la realidad española desde tan lejos, con preocupación, porque hay veces que cuando uno está fuera se preocupa más incluso que los que están dentro. Mira, incluso he recibido comentarios de amistades que tengo en América Latina, es decir, les llama la atención cómo nosotros estamos en problemas de nimiedad, o sea, no estoy hablando de Cataluña, que es un problema mayúsculo en territorio nacional, pero estoy hablando de asuntos un poquito de que si la mansión de Pablo Iglesias, que si no sé, son un poquito nimios para los problemas reales que tienen los hispanoamericanos, que son de seguridad, que son de acceso a vivienda, que son temas reales de acceso a una canasta básica de alimentación, o sea, es decir, chocan un poco con los problemas que estamos manejando aquí, ¿no? Y también llama la atención el culebrón excesivo y digamos, totalmente
justificado que tenemos ilusoriamente del tema mágico de Cataluña, ¿no? Que Son heridas imaginarias, son heridas imaginarias. No hay ningún problema en Cataluña, más que un problema sentimental. No iba a ser una Cataluña cindida un lugar donde corrieran ríos de leche y miel y donde se pudieran atar los perros con longanizas. No iba a ser eso. En realidad es un problema sentimental, es un problema emocional, de heridas imaginarias. No hay una razón objetiva, ni una, ni tres, ni cuatro, ninguna, por la que esto simplemente, pues, una cuestión emocional de que hay una parte de la población que detesta, no puede soportar su condición de española. Estamos viendo, Raquel, te voy a pedir, a ver si podemos volver a conectar con Juanma Pérez Noya, porque parece que la cosa se está animando en Barcelona, entonces vamos a ver si podemos. Te pido la conexión para cuando puedas. Eduardo, el asunto de Cataluña, ¿cómo se ve desde fuera? Porque tú te has comido todo el procés desde fuera y entiendo que muy preocupado. Sí, bastante preocupado. Incluso me he encontrado gente de Burgos que es independentista. Entonces, yo no entiendo absolutamente nada. He intentado incluso rebatir y ya incluso ya sé, no hay relación incluso con esas personas, ¿no? Es decir, yo creo que la enfermedad ha llegado desde hace mucho tiempo, no hemos sabido frenarla. Es una enfermedad que ha calado desde los instintos más a través del humor, a través de la educación, a través de cosas que desde el ámbito estatal nunca hemos prestado la suficiente atención, que es la única manera de revertir esto a largo plazo y a través de invertir, intensificar en esta vía y profundizarla. Y yo veo un problema que seguimos sin hacer nada. Lo de mañana me preocupa mucho, en el sentido de que estamos hablando de que si vamos a celebrar o no un Consejo de Ministros, que faltaría más que el gobierno pudiera celebrar el Consejo Mixto donde le diera absolutamente la gana en todo el territorio soberano y nacional, y no estamos viendo esto. Estamos viendo que estamos amenazando, incluso estamos viendo reuniones bilaterales, y hay un asunto que no oigo hablar en los medios de comunicación y me preocupa mucho, porque el ministro de Exteriores normalmente lo ponemos como interlocutor para hablar del problema catalán. ¿No sería el Ministerio de Interior? Digo, me pregunto eso continuamente, pero sigo viendo a Borrell hablando de Cataluña. No lo comprendo y no sé si aquí me pueden aclarar un poco eso. Bueno, dicen que el partido, lo dice Margallo, que ha estado y que viene con regularidad al gato al agua, alguna vez se le ha preguntado, y él dice que el partido de Cataluña se juega principalmente en el exterior. Claro, en tanto que la paradiplomacia separatista lleva trabajando muchos años y no estamos siendo capaces de revertirla. Quiero que veas, Eduardo, un político al que te referías antes como ese sujeto. Bueno, es que Pablo hay que Iglesias. ser elegante también. Pablo Iglesias. Y hay mucha gente en Cataluña y en España que necesita que haya presupuestos, que necesita que los servicios públicos funcionen. Y además de eso, hay problemas políticos que se tienen que resolver con el diálogo. Y además de la reunión que se va a producir y que yo espero que se produzca con toda la normalidad institucional del mundo, es necesario que las formaciones políticas nos sentemos y pasemos las horas que haya que pasar para solucionar los problemas. Hay algunos que no quieren solucionar los problemas, que quieren estar a gritos, que quieren estar a voces, que quieren enfrentar unas banderas con otras, mientras la gente tiene dificultades para llegar a fin de mes. Bueno, pues ahora toca remangarse, esforzarse y ver si podemos sacar adelante unos presupuestos y si podemos responder con una gestión democrática al conflicto que hay en Cataluña, que no se va a resolver a palos. El conflicto de Cataluña que no se va a resolver a palos. Y habla de Cataluña y España como dos entidades independientes. Bueno, es que le veo y me viene a la cabeza los múltiples amigos que han tenido que huir corriendo de Venezuela y se han refugiado en países del entorno donde yo estoy viviendo, en República Dominicana, en Colombia, en otros países del entorno. En Estados Unidos, y que me dicen que cómo es posible que tengamos en España un partido asesino que les está echando de sus países, ¿no? Es decir, un partido que defiende eso, no es que sea un partido asesino, perdón, ese es un partido que defiende y ha estado jaleando y amedrentando un poquito todo ese entramado que es también litúrgico y falso, ¿no? Vale, tenemos, parece que de nuevo conexión con Juanma Pérez Noya, vamos a ver. Juanma, buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, veo que ya te has echado una chaquetita. Sí, va refrescando por lo menos. Ya decimos a nivel ambiental. El ambiente todavía no está del todo calmado. Hay algunos manifestantes. Creo que mi compañero Raúl puede acompañarme para que veamos algunas de las pancartas, por ejemplo, que tenemos en los alrededores de este Palacio de Pedralbes. No hay muchos asistentes, pero algunas todavía están esperando a la salida del presidente Sánchez junto con Quim Torra. En apenas unos minutos
En torno a las 9 menos 20 se espera la salida del presidente, porque a las 9 de la noche el presidente del gobierno tiene que cenar con diferentes empresarios y representantes catalanes en el Hotel Sofía, a muy pocos metros de aquí cerca, Rafa. Juanma, el cartel que pone, en fin, que aparece detrás tuya, dice liberen en español, liberen a los rehenes, y también lo pone en inglés, para que se entienda en el resto de España y para que se entienda en el resto de Europa. Sí, en dos idiomas, en este caso, liberen a los rehenes, release, exactamente, release the hostage, and parte en inglés. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de estos manifestantes. No sé si alguno quiere hablar con nosotros en este caso. Sí. No sé si en este caso escribís la pancarta en castellano y en inglés. ¿Por qué no en catalán? Para que llegue el mensaje en catalán. Nosotros ya lo tenemos bien visto, entonces pues para que llegue a todo el mundo y que sobre todo el gobierno del señor Sánchez, que tiene a mal tener presos políticos que ya o políticos presos, quiero decir, en función rehenes, son rehenes, porque es una gente que no ha hecho nada para estar en la cárcel. O sea, pues para que ellos les quede claro, que no digan que lo vieron en catalán, libertad, aquello pues así. Y una pregunta, en este caso, por ejemplo, ¿cómo valoráis vosotros el hecho de que se esté movilizando por redes sociales a algunas personas, a algunos miembros de los CDR, convocando a mañana a hacer algún tipo de incidentes en todo el Consejo de Ministros? Hombre, incidentes, yo no he visto que haya nadie que diga que quería hacer incidentes. Paralizar el país o cortar carreteras en este caso. Quieren protestar y eso es lo que hay, solo protesta pacífica, democrática. De Cataluña. Claro. Vale, me parece bien. Y entonces yo pregunto, ¿es parte de ese derecho cortar mañana las carreteras o las vías del AVE? Es una manera de expresar lo que sentimos, de lo que queremos, y que es una injusticia de que no nos dejen ni votar lo que pensamos, ni salir a las calles. Cuando hay otra gente que se manifiesta en las calles, te aporrean o te dan y no pasa nada. Y nosotros, los CDRs, los llaman comandos terroristas, y están equivocados porque los CDRs no son así. Entonces, cuando los CDR, por ejemplo, asumieron el ataque a la casa del juez Llarena o, por ejemplo, la persecución a algunos de los hijos, en ese caso, ¿vosotros lo consideráis parte de la actividad de los CDR, algo ajeno a vosotros, algo justificable, no? Mira, yo creo que las manifestaciones de cada gente, alguien que lo hizo, la persona que hace eso ya responsabilizará. Lo que pasa que hay diferentes actos que nosotros consideramos que están bien, otra gente lo considera que está mal, ¿sabes? Pero en este caso lo reivindicó Arran, las juventudes de la CUP, quiere decir, no alguien ajeno a mi título individual. ¿Sabes qué pasa? Que al menos yo, no sé si mi compañero también piensa lo mismo, el pueblo manda y el gobierno tiene que obedecer lo que el pueblo hace, porque si no, estamos aquí en una dictadura y aquí... ¿Pero qué pueblo? ¿Parte del pueblo o todo el pueblo? Mira, un 80% de Cataluña quiere votar el derecho a la autodeterminación. Se está negando un derecho humano. Pero en este caso, a nivel votos, hay un 52% de votos no independentistas en Cataluña, y sin embargo se habla de toda Cataluña. ¿Por qué? Podemos votar y lo comprobamos, si somos el 48%, no hay ningún problema. Acatar lo que salga y ya está. Y ya está. Pero se nos está... un derecho humano que tenemos se nos está criminalizando. Y una pregunta que yo os hago. En este caso, por ejemplo, la votación que se recoge dentro de la Constitución en el conjunto del territorio nacional de España, vosotros no la aceptáis, entonces. Hombre, yo creo que alguien que sea de Madrid o Sevilla, porque tiene que decir qué es lo que nos conviene a los catalanes. Yo tampoco voy a hacer lo mismo. Yo puedo decir, oiga, me parece que ustedes se equivocan, pero lo que no haré es impedir que se expresen libremente y que obtengan lo que crean oportunamente que... Y en el caso de que, por ejemplo, una de las provincias catalanas se manifestase mayoritariamente en contra de la independencia, ¿estaría a favor de que esa provincia permaneciese en España? Yo estoy de acuerdo con la democracia y eso lo engloba todo. Si hay alguna provincia que no quiere estar en España, bueno, en Cataluña, pues no sé. Tabarnia, en este caso. Pero Tabarnia no existe, eso es un invento de hace 2 días. No, pregunto por decir un nombre, por nombrar a una parte en contra del independentismo. ¿Pero qué es Tabarnia? ¿No existe la parte no independentista en Cataluña? Sí, existe. Se vota, hay que votar. Entonces es un 38%. No, es un 52% de partidos no independentistas, de votos no independentistas. No se manifiestan ni a favor ni en contra. No, pero en las últimas elecciones autonómicas hubo un 52% no independentista. Eso no es cierto. Los comunes dicen, hay parte que son independentistas y otra que no. Ellos dicen que no se ¿cómo se dice? No se pronuncia al respecto, ¿de acuerdo? Pues
todas formas, Hay que acatar lo que dicen ellos mismos, ¿no? Ellos lo dicen. Yo les agradezco, no tenemos tiempo, tenemos que cortar, les agradezco sus palabras, pero bueno, Rafa, como estábamos comentando, lo que estamos viendo en los alrededores del Palacio de Pedralbes, no ha habido incidentes graves a lo largo del día de hoy, más allá de los insultos habituales a la policía española o a la Policía Nacional, o incluso algunos gritos aislados de prensa española manipuladora. Mañana es cuando sí que es cierto los CDRs en las redes sociales se están movilizando para generar incidentes o altercados en entorno del Consejo de Ministros que se producirá, ya decimos, mañana viernes por la mañana. Juanma, mil gracias, buen trabajo, y quizá habría que recordarles a algunos que el derecho de autodeterminación es un derecho reservado exclusivamente a las colonias. No hay ninguna constitución, no existe en el planeta ninguna constitución. Hubo dos en su día, que fueron las de la Unión Soviética y de la extinta Yugoslavia, y fíjate tú cómo acabaron las dos. No hay ninguna constitución, repito, en cuyo articulado esté reflejado ese pretendido derecho a la secesión. No existe. El Reino Unido con Escocia es la excepción, en tanto que los británicos no tienen una constitución por escrito. De manera que este supuesto carácter antidemocrático de los españoles por no aceptar el derecho a la desmembración nacional habría que hacerlo extensivo a los franceses, a los alemanes, a los italianos, a los norteamericanos, a los argentinos, en fin, a las 192 naciones del planeta. Juanma, felicitarte por el trabajo que estás haciendo, darte un abrazo fuerte y que, en fin, que te cuides mañana. Nos vemos pronto. Un abrazo. Eduardo, ¿qué te parece? Bueno, tengo que decir que me llama la atención y ojalá se repita más veces que podamos hablar con ellos en un ámbito de cordialidad, para conocer su opinión y no tener presentes a contenedores quemándose o ruedas incendiándose y paralizando autopistas. O sea, me parece que es bueno que hablen en un clima de normalidad y se les escucha, aunque digan cosas que no compartimos, por supuesto, ¿no? Es decir, me ha llamado la atención ese salto cualitativo, es decir, de amenazas, de comités, de comandos de CDR a una especie de, un diálogo para intentar expresar algo, incluso en el idioma en inglés, para externalizar, como tú apuntabas anteriormente, la causa catalana afuera de España, en nuestro territorio nacional, ¿no? Quiero que veas a Dolors Montserrat, antigua ministra de Sanidad, que ahora es una de las portavoces del Partido Popular en el Congreso, decir lo siguiente respecto de Sánchez y de su supuesta política de cesión a los separatistas. Humillante, indignante ver cómo se va a celebrar una minicumbre donde Sánchez va a recibir en honores de Estado a Torra como si fuera un presidente de otro país, mientras están teniendo a Barcelona y a Cataluña prisionera del miedo de los CDRs, y donde mañana veremos como multitud de negocios, multitud de gente no puede ir a las escuelas, no puede ir a los hospitales, multitud de negocios no podrán abrir para vender, ¿no?, en esta campaña de Navidad, y tenemos a 8.000 efectivos de seguridad atendiendo a 17 ministros y no atendiendo a la seguridad de todos los catalanes. Y todo esto por una foto que quiere Pedro Sánchez con Torra, y quiere esta foto para aprobar los presupuestos y quedarse en Moncloa con aquellos que odian España y con aquellos que van a utilizar este presupuesto para romper España. Por tanto, el sanchismo ha abandonado por completo ya el constitucionalismo. Bueno, nos queda muy poco tiempo, de manera que quiero consumir los 2 minutos y medio que te quedan, no que me des opinión sobre estas palabras, sino que me des tu opinión respecto de lo que se viene llamando el fenómeno Vox. Bueno, ¿cómo lo has visto? Me ha llamado totalmente la atención. Yo conozco el fenómeno de hace bastantes más años, ¿no? No es nuevo para mí, como tú conoces. Bueno, sí, pero no era un fenómeno, ahora sí que es un fenómeno. Ahora sí se ha convertido efectivamente en un fenómeno y es digamos, un movimiento incluso. Ellos mismos lo han dicho en alguna entrevista, ya no es un partido, es un movimiento transversal, que se equivocan aquellos que dicen que es de extrema derecha en cuanto a que bebe de diversas. Si bien es cierto que casi todo es de voto derivado del antiguo Partido Popular, que a Pablo Casado yo creo que no le ha dado tiempo a transmitir o a contener digamos, esa fuga de votos que se han ido a Vox, porque ha llegado hace 4 o 5 meses. ¿Cómo lo está haciendo, por cierto, a tu juicio, Pablo Casado? En mi opinión lo está haciendo muy bien, está centralizando el discurso y adoptando un tono un poquito más como, digamos, más serio, en cuanto más contundente, más claro, cosa que antes eran un poquito más ambiguos y algunos nos tenían un poco descolocados, no sabían muy bien qué iba a hacer el presidente Rajoy, y ahora tenemos claro hacia dónde vamos y pues eso yo creo que es interesante, ¿no? 40 segundos nos queda para que apuestes. ¿Dónde crees que está el techo de Vox?
Bueno, es difícil, ¿no? Cuando surgió Podemos, todo el mundo decía que se iba a quedar ahí cuando salió, el 12, 15, ¿no? Pero yo creo que si Pablo Casado sigue la línea que está siguiendo, creo que Vox va a ir teniendo que cerrar esa cota, ¿no? Y se va a quedar de una manera acotado y predestinado a no crecer mucho más. Eduardo Hernández Ripoll, mil gracias. Un verdadero placer. Compañero, vernos aquí. Nos vamos al informativo de Intereconomía. Encantado, buenas tardes.